Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo capítulo, una nueva edición del Vamos, Somos Chilenos. Estamos esperando que la tecnología haga lo suyo y se conecte en el resto de los integrantes, pero, pero los vamos a dejar ahí en la banca en esta tarde porque tenemos un invitado de la Premier League radial porteña, una persona a la cual le tengo mucho cariño, porque con él dimos los primeros pasos. eh, en la radio personalmente, en Radio Valparaíso, y en un emblemático programa que a mi juicio no se le ha hecho el reconocimiento que merece porque cumplía con informar el acontecer nacional, pero por sobre todo regional, lo que hacían y no hacían las autoridades locales, el pulso ciudadano y también el pulso de las redes, como es el Twitter Café. Estoy aquí con su creador, con su principal conductor, un gran amigo, Mauricio Córdoba Iglesias. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, Héctor. Muy buenas tardes, por supuesto, para ti, para todo el equipo del programa y para todos los amigos y amigas que están en sintonía a esta hora de este tan buen programa acá en Radio Portales de Valparaíso. Querido Héctor, muy contento de conversar contigo. Nos une, tal como tú señalabas, una historia por este medio de comunicación tan importante como es la radio, y la radio hecha acá, en Valparaíso, con todo el cariño y todos los afectos que uno puede tener, por supuesto, por nuestro público, por la ciudad, algo tan importante, pues, Héctor. Oye, sí, Mauro, aprovechar de preguntarte, ¿cómo surge la idea del Twitter Café y en qué época? Es un programa que tiene más de 10 años, pero ¿cómo te surge la inquietud, la idea, la necesidad también de generar este programa? Sí, el programa surge justamente a fines del año 2010, en un momento donde yo conocí por un trabajo que teníamos en común, conocí ahí a Pablo Ramírez Torrejón, que es el que nos acompaña siempre hasta ahora. El Twitter Café, tú ya lo indicabas, está desde hace 3 meses y un poco más en Radio Portales, siempre de lunes a viernes de 17 a 18 horas, estamos todos los días ahí con el programa. Y en ese momento nos juntamos y se nos ocurrió armar un programa en esa época, algo que no era muy usual, por streaming, por video streaming. Y con Pablo se nos ocurrió transmitir, gracias a la gestión de Marta Escudero, dueña del Hotel San Martín en ese momento, Marta Escudero, que en paz descanse. Transmitíamos ahí por lo menos 3 veces a la semana un programa por transmisión de video solamente. Y claro, nos fuimos dando a conocer en un momento que ese tipo de transmisiones no era tan habitual como lo son hoy. Hoy día es, yo diría, muy frecuente, es la gran forma nueva de comunicarse audiovisualmente. Y ahí surgió, y al año después, o un poco menos, nos contactaron desde Radio Valparaíso con el fin de que lleváramos el programa a la radio, por supuesto con el video también y con el contenido que teníamos. Estuvimos 15 años justamente ahí en la Radio Valparaíso, que en este momento ya no está en el dial. Cumplió un ciclo, una etapa muy importante, y aquí llegamos, ¿no es cierto?, a Radio Portales. El nombre surgió de una conversación con Pablo. Brevemente pensábamos dónde conversa la gente en el café, y en ese momento estaba relativamente nueva la red social Twitter, y por lo tanto unimos las dos palabras y nos da la impresión de que pegó bastante bien, y se mantiene ese espíritu de conversación, de entregar información hasta el día de hoy, pues, Héctor, en estos tiempos tan
tan cambiados comunicacional y tecnológicamente, Héctor. Oye, sí, Mauricio, aprovecho de saludar a Joaquín, que se integra al programa. Joaquín es miembro de la patrulla juvenil del Vamos Somos Chilenos. Aquí el más viejo soy yo, ¿ah? Ah, mira qué Y bien. todos, sí, y oye, tenemos hasta el mismo corte de pelo con el Joaco, y después se va a incorporar otro más. Sí, esta es la patrulla juvenil, aquí está la juventud, la radio del mañana, mi querido Mauricio. Joaco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Héctor. Gracias ahí por la invitación. Ahí, y quiero hacer mi primera queja por los tacos acá en Viña del Mar que me permitieron llegar aquí un poquito atrasado, pero aquí estamos. Ahí, buen dato el corte de pelo, ¿no? Está ahí más moderno, Héctor Sandoval. Oiga, sí, Sí, un new look. Sí, muy claro, ¿no? bien. Sí, tenemos que estar a la par con la patrulla juvenil, Muy sí, bien. no, aquí son todos jóvenes. Oye, Mauricio, yo, bueno, mira, eh, cuando hablamos para invitarte al programa, yo no lo digo porque sean palabras de buena crianza, por tratar de quedar bien contigo, porque nos conocemos hace una porrada de años, ¿no? Pero yo creo que el Twitter Café y este trabajo informativo que tú y que Pablo han hecho, que hicieron y que seguirán haciendo, no ha sido tan reconocido por las autoridades locales. Yo creo que ustedes merecen un reconocimiento mucho más amplio del que han tenido a lo mejor a puertas cerradas, por decirlo de alguna forma, en la celebración del Día de la Radio, porque han cumplido una tarea informativa de lo que hacen nuestras autoridades, porque a todos nos tiene que interesar lo que hacen nuestras autoridades, indistintamente del color político, del gobierno, qué sé yo, eh, para saber en qué están, cómo conseguimos el bien común, cómo damos cumplimiento a los mandatos constitucionales, qué sé yo, pero también el acontecer vecinal, porque ustedes han muy escuchado en varios sectores poblacionales del Gran Valparaíso, y además con esta interacción. Y por otra parte, con estas tremendas jornadas que de repente se realizaban eh, en elecciones, en épocas muy noticiosas, y después ya podemos avanzar en lo que sucedió en pandemia en este año. Pero yo desde esta humilde tribuna, Mauro, y también hago sentido este reconocimiento a Pablo, yo nosotros lo he felicitado y lo seguiré felicitando porque creo que el Twitter Café para mí podría ser hasta un diario radial eh, por todos los temas que tocaban, por lo extenso y lo entretenido que eran las jornadas en la mañana. Yo lo he tratado de escuchar en la tarde, claro, en algo un poquitito más agotado. Y dentro de eso te envío mi saludo, mi reconocimiento de Mauro, que lo digo, y son palabras de mi vida, sino que son reales, por la pega que ustedes están haciendo y que seguirán haciendo. Oiga, muy agradecido, pues Héctor. Eh, sí, pero fíjate que hemos tenido reconocimientos. Bueno, en lo personal, por ahí el año 2020 se nos entregó por parte del municipio por supuesto, con la organización del Colegio de Periodistas, se nos entregó personalmente el Premio Municipal de Periodismo a la excelencia periodística. En ese momento estábamos en pandemia, fue muy importante. También hemos tenido reconocimientos por parte de universidades. El año pasado, la Universidad de Viña del Mar. También este año, un reconocimiento por parte de la Seremía, la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, en una ceremonia ahí se realizó ahí en el edificio del gobierno regional. Y fíjate que hace pocos días, en el marco de lo que tú señalabas, en la celebración del Día del Trabajador Radial, en una ceremonia que organiza Alberto Felipe Muñoz ahí con Mundo Radio y con la Archi, también se le dio un reconocimiento al programa Twitter Café. Nos entregaron un galvano ahí junto a Pablo Ramírez, por supuesto. Así que yo creo que reconocimientos ha habido. Uno nunca los anda buscando, por supuesto. Surgen, nacen estas distinciones de manera espontánea. Pero claro, yo creo que ahí hay un espíritu de tratar de apoyar y, ¿no es cierto?, de reconocer lo que tú señalas, el trabajo, el esfuerzo de un equipo durante tantos años. Claro, yo creo que se produce a veces el tema que hoy día hay tantos canales de información
los medios tradicionales ya no tienen el efecto o la potencia que tenían antes, que a veces, claro, estos hechos se conocen para un grupo limitado de personas, pero creo que sin embargo ha habido un reconocimiento. Los tiempos plantean desafíos, Héctor. Nosotros tenemos que tratar de una u otra forma, a nivel de radio, y eso tú lo tienes muy claro, eh, tratar de actualizarnos cada vez más con las tecnologías y convertirnos en esta multiplataforma, entregando el contenido, difundiendo el contenido. Hace poco me preguntaban cuántos entrevistados tendrán ustedes. Y recuerdo que cuando se hizo la presentación por este perdón, este premio municipal de periodismo, municipio de Valparaíso el 2020, sacábamos la cuenta y eran a lo menos 10.000, 12.000 entrevistados, claro, porque teníamos un programa ahí que era toda la mañana. Eso ya hace 5 años, imagínate cómo ha crecido esa cifra. Aprovecho de saludar a Joaquín Sangüesa también aquí, que tú lo saludabas con tanto cariño. Hola, Sí. Joaquín. Bueno, Mauricio, sí, mira, yo quería hacerte una pregunta cuando hablabas como de este reconocimiento municipal e incluso el reconocimiento que puede ser implícito de la audiencia. ¿A qué crees que se debe ese reconocimiento? ¿Cuáles son los temas que crees que valoraba la audiencia del Club del Café o a qué se debe ese reconocimiento que tenía el programa, que tiene el programa? Muy buena pregunta. Yo creo que ese es el reconocimiento a la cercanía con los temas que le interesan o le preocupan a la gente. Ser una especie de canal, ¿no es cierto? O de medio en el que aquella persona que nos está escuchando y que tal vez no puede opinar o hablar, de una u otra forma, los conductores, los invitados, los entrevistados, reflejaban el pensamiento o reflejan el pensamiento de alguien que está ahí muy atento. Esa en definitiva es la riqueza de un medio de comunicación. Eh, yo reitero que tal vez este programa eh, tuvo esa marca inicial por esto de las transmisiones, como lo que estamos haciendo ahora, por video, tema que en esa época era muy poco común, lo que permitió en ese momento multiplicar el hecho de que había un programa que se llama hasta el día de hoy Twitter Café, que intentaba incorporar las nuevas tecnologías con una mirada local, regional, por supuesto, informativa y de opinión. Eso yo creo que, Joaquín. Mm. Oye, sí, porque además, Mauricio, yo me acuerdo que antes que empezara a salir esto de la multiplataforma, a lo más uno hacía conversaciones digitales a través de este programa Skype, ¿no es cierto? Con mucha suerte, con mucha dificultad de audio e imagen, hasta que en algún minuto también eh, YouTube empieza a ofrecer canales accesibles, Facebook también se abre como una plataforma y ahí nos pilla un fenómeno social, ahí nos pilla el estallido social. ¿Qué encontráis tú relevante de lo que fue el Twitter Café y lo que pudieron informar, comunicar en el estallido social, Mauro? Tiempos complejísimos, no, eso no es ningún misterio, muy revuelto. Yo creo que ese hito histórico marca un antes y un después en esta historia contemporánea de Chile. Algo, tal vez harto, cambió ahí. Eh, y esto, fíjate que lo conversamos, bueno, con Pablo y con los amigos cercanos del Twitter Café. En ese periodo previo al estallido, eh, uno vislumbraba, de acuerdo a lo que señalaban los auditores, la gente, uno sentía, palpitaba el tema de la molestia de la gente, de la injusticia, de este tema del abuso que sentían las personas. Eh, yo creo que era un tema reiterado, eh, y que por esas cosas de la vida desencadenó de esta
lamentablemente, forma tan violenta en esos días duros para el país, durísimos para el gobierno de turno, de mucha incertidumbre y que yo creo que recién estamos eh, circulando, caminando por una especie de meseta amplia así, buscando un destino un tanto más claro. Somos protagonistas de tiempos bien complejos y turbulentos que yo creo que aún no se cierran, por el contrario, queda mucho por recorrer y por ver, Héctor y Joaquín. Sí. Yo ahí quería hacerle la pregunta, Mauricio, sobre todo ahora que hemos ido transitando obviamente a cada vez más plataformas, los podcasts, los talkback, ¿cómo se va complementando el rol de la radio local comunitaria con el de las de las redes sociales para que obviamente ahí no se fagociten una con otra? ¿Cómo se hace ahí desde la radio? Esa dualidad. Sí, yo creo que ese es estamos en pleno proceso de aquello, Joaquín. Yo tengo la impresión que aún a los medios radiales locales, yo diría tal vez regionales, salvo algunas excepciones, eh, yo creo que aún hay una tendencia por diversos motivos a estar muy anclados en la radio tradicional, ¿ah? Pese a que hay absoluto conocimiento y convencimiento de que es necesario eh, tratar de adaptarse, incorporar eh, las nuevas tecnologías. Es un tema generacional también, Joaquina. Lo decía muy bien Héctor hace algún minuto cuando te presentaba. Claro, en ustedes está un poco la comunicación del hoy mirando al futuro. En ustedes está también los jóvenes, los medios de comunicación proyectados en esta nueva tendencia donde eh, todo ha cambiado y de hecho la torta publicitaria, ¿no es cierto?, que tiene tan complicados a los medios tradicionales, se ha achicado en extremo y hoy día el 50-60% de la inversión publicitaria lo llevan las, eh, las plataformas, las redes sociales. Ese es un dato muy significativo. Eh, Hay que mirar las cosas siempre con optimismo, al igual como lo hace Héctor, y estos son procesos grandes de transformación y cambio, y por lo tanto hay que tratar de subirse al carro, adaptarse, si no, lamentablemente vamos quedando atrás, Joaquín. Efectivamente. Y sabes lo otro que yo encuentro también, Mauro, que es interesante, cómo también la radio, también cómo ustedes como programa, tuvieron que enfrentar la pandemia. ¿Cómo hacer radio desde pandemia? Así es. Bueno, tú fuiste protagonista de ese momento también durísimo en nuestra anterior casa radial, la radio Valparaíso. Tuvimos que adaptarnos con mucho esfuerzo a Inco. Ahí llegó este famoso sistema de video StreamYard, que hasta el día de hoy, por supuesto, es tan importante, al igual que otras plataformas. Tuvimos que adaptarnos, pero fue un periodo muy complejo, duro, yo creo que por supuesto para todo el mundo, para todos nosotros, pero también que a este nivel a este nivel de medios pudimos crear nuevos elementos, nuevos programas, pudimos acompañar a la gente. Hay un lema ahí que me quedó grabado, que era más compañía que nunca. La radio se transformó en ese amigo, en esa amiga que está ahí al lado tuyo, dándote aliento, apoyándote, informando. Yo creo que la radio jugó, por supuesto siempre ha jugado y lo sigue haciendo hasta ahora, un rol fundamental, Héctor. Es la magia de la radio, la potencia de la radio, algo pero tan importante, mágico también, y que permite que de una u otra forma estemos unidos
con tanta gente, estimado Héctor. Oye, sí, y ahí, Y- Mauro, te doy la palabra un poco en tuya, por favor. sí. Y ahí, Mauro, por ejemplo, hoy día los medios de comunicación formales, diarios, revistas que ya casi no quedan, qué pasa, Chile, qué sé yo, y otras cuantas bastante interesantes, como que van en retirada, como que es súper difícil sostenerlo, sustentarlo en el tiempo, por costo, por la cantidad de suscriptores. Es la radio la llamada a continuar con esto porque efectivamente es difícil ver que una radio cierra. A lo mejor cambia de dueño, de nombre, pero también están las radios por internet, por portales, los live, qué sé yo, las radios en YouTube, en Facebook. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Además, tú siendo profesor de periodismo, Mauricio, Sí, transformación total. Yo trabajé cerca de 20 años en un diario tradicional, muy porteño, el diario La Estrella de Valparaíso. Cumplí labores ahí hasta el año 2010 y, y viví la última etapa de el reinado grande, trascendente de los medios de comunicación tradicionales. Estuve muchos años ahí eh, sin esta influencia hoy día tremenda de Internet. Y por lo tanto, viví esa última época, los medios de comunicación muy influyentes, muy importantes, muy vinculados con la comunidad, con la sociedad. Recuerdo que ahí se celebraba dentro del edificio del Mercurio, hoy destruido, una pena, una triste postal del Valparaíso de hoy, una más. Se celebraba a diversas instituciones, se homenajeaba, en fin, una potencia muy grande. Y luego llega Internet, poco a poco va irrumpiendo y, y estamos hasta el día de hoy. No son tantos años, fíjate, son varios años, pero no tanto. Estamos hablando de 12, 15 años atrás. Y el escenario cambió totalmente. Los medios de comunicación, todos, están viviendo crisis diferenciadas, por supuesto, de acuerdo al medio. Ve tú lo que pasa con la radio cooperativa, que tiene que vender su edificio tradicional ahí, cerca de la calle Matucana, con el fin de pagar deudas. Lo que pasa con Televisión Nacional, con los canales de televisión en general, con las radios en general. Tema complejo, pero que yo creo que hay que mirar con optimismo y hay que crear otras formas de comunicación que ya están allí. Hoy día la potencia del video, del podcast, de los pequeños mensajes que se transmiten a través de plataformas que son netamente informativos, marcan una tendencia que yo creo que nos va a llevar en un escenario próximo a medios muy distintos a los que hoy día todavía conocemos, Héctor. gracias, Mauro. Paco, por favor, Mm. Sí, dale, Joaquín. Parece que tenemos regular la señal, pero dale, dale, Joaquín. Ahí estáis saliendo. No, más de algún problema tuvimos. Oye, Sí. bueno, Mauricio, se nos pasa volando la hora. Eh, Te quiero aprovechar de agradecer el tiempo para poder estar con nosotros y siempre también la gratitud por habernos permitido personalmente haber partido en la radio, ahí en Radio Valparaíso. Siempre vamos a tener ese grato recuerdo. Eh, y le pido que le mande un tremendo abrazo a Pablo, porque siempre lo estuvo escuchando, a pesar del horario, a mí me gustaba más en la mañana, de que sentía que era un complemento muy bueno mientras uno estaba en la oficina trabajando, qué sé yo, pero en la tarde también se agradece porque uno va viendo lo que ha pasado en la jornada del día. Así que, mi querido Mauricio, te agradezco, te mando un tremendo abrazo. Bueno, y nos estaremos escuchando y viendo en más de alguna plataforma.
Pero por supuesto, Héctor, te mando un gran abrazo, saludos para ti, para todo tu equipo del gran programa Pasos Perdidos, que por supuesto sigue en una radio amiga, pero que estuvo muchos años también en Radio Valparaíso, tremendo programa de conversación. Te agradezco muchísimo, Héctor, esta conversación, también a Joaquín. Te mando un tremendo abrazo para ti, para tu familia, y que vengan muchos éxitos más. Querido Héctor, que estés muy bien. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao, gracias Mauricio. Nos vamos a Chao. una pausa y ya estamos de regreso en el Vamos con Chile. Y comenzamos aquí, después de la primera pausa comercial, junto a la Patrulla Juvenil en su programa favorito, el Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales, en compañía de Héctor Sandoval, y presentamos a continuación a un tremendo invitado, candidato a diputado por el distrito número 7 del Partido Republicano, Rafael González. Querido Rafa, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa del día de hoy. Saludarlos a todos ustedes, panelistas habituales del programa, como también a todas las personas que nos están escuchando. Y efectivamente voy de candidato a diputado por el Distrito 7. Para todos es conocido que el año pasado tuve la primera experiencia electoral siendo candidato a alcalde por Valparaíso. Si bien no logré el premio mayor, sí obtuve una importante votación en el sentido de que muchas personas estuvieron dispuestas a confiar en el proyecto que le ofrecíamos para Valparaíso, casi 36.000 personas, y eso nos dejó en una posición quizás que se tendría que haber valorado de mejor manera a la hora de tomar la decisión de una candidatura a diputado. Y entre otras cosas, esa, y además de querer ser parte del equipo de José Antonio Caz, que es parte del equipo que uno está representando, es que hemos tomado esta decisión y aquí estamos listos y dispuestos para seguir aventurándonos en esta decisión. Oye, Excelente. qué buena. Aprovecho también de saludarte, Rafael, de saludar a Cristóbal y a Martín, que ya son parte del equipo. Esta es una verdadera patrulla juvenil. Yo voy a mirar un poco nomás, pero sí voy a hacer una única pregunta, porque el resto del programa lo tienen que hacer los muchachos, y que tú te das cuenta que hay un equipo joven, que es muy bueno, es un equipo aplicado. Así que yo, muchachos, encabezado por Joaquín, eh, para Martín y para Cristóbal, los aprovecho de felicitar porque son disciplinados, son preocupados del programa, siempre están pendientes de los temas y de verdad los felicito de mucho corazón. Yo, Rafa, no voy a decir, oye, aquí está Rafael González, un amigo, vote por Rafael. No, yo quiero que tú nos cuentes por qué has decidido tú postularte a candidato a diputado. ¿Es porque encontraste que podías aportar? ¿Porque encontraste que cosas que se podían hacer mejor? ¿Que necesitamos un cambio? ¿Que tocamos fondo? ¿O que necesitamos proyectarnos de mejor manera, Rafa? Sí, mira, es muy interesante tu pregunta, si bien hay una parte que la acabo de señalar, porque, querámoslo o no, yo formo parte de un equipo de trabajo que está liderado por José Antonio Caz, candidato a la presidencia de la República, también por diversos candidatos al Senado y el Parlamento en general. Y lo que nosotros queremos es hacer un cambio de giro a la forma que se está gobernando el país. Si queremos resultados distintos, no podemos seguir haciendo las cosas del mismo modo. Para resultados distintos, no tenemos que hacer las cosas en forma distinta y con personas distintas, porque si mantenemos las mismas personas, difícilmente vamos a poder lograr ese cambio. Pero hay un tema en específico, que en el caso de los parlamentarios, que muchas veces los parlamentarios y los diputados son elegidos por sus respectivos votantes en sus respectivos distritos y al final terminan olvidándose a sus mandantes, porque al final eso es lo que son los diputados, son mandatarios de sus mandantes, que son las personas que lo eligen, y terminan más bien preocupados de los problemas propios de los políticos y se transforman más que en legisladores o en representantes del sector determinado, en verdaderos opinólogos o politólogos, y los vemos en diversos medios opinando de diversos temas de la contingencia nacional y solucionando poco los problemas por los cuales las personas, los vecinos de nuestras ciudades confiaron en ellos su representación. En ese sentido, yo el año pasado aprendí, conversando mucho con muchos vecinos, que al final ellos lo que quieren son soluciones a sus problemas cotidianos, que si bien desde el Parlamento es quizás un poco más difícil, porque la labor del parlamentario en lo principal es legislar y crear leyes, sí también tiene una función que es súper relevante, que es la de representación.
los parlamentarios fiscalizan también los actos de gobierno, específicamente los diputados. En ese sentido, yo creo que esta labor que puede tener un parlamentario tiene que estar debidamente encauzada. Te decía, el año pasado yo conociendo, conversando con muchos vecinos, me planteaban esto, porque hay problemas tan básicos o elementales como, por ejemplo, el transporte colectivo después de las 6 de la tarde es inexistente en los cerros de Valparaíso. ¿Qué ha hecho nuestros parlamentarios? Son 8 los diputados que hay en Valparaíso para decir qué se está haciendo para fiscalizar la correcta frecuencia del transporte público a los cerros de Valparaíso. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, para poder contrarrestar la inseguridad que hay para que los choferes puedan llegar tranquilamente a los lugares que están en los cerros de Valparaíso, trasladando a las personas que vuelven de sus trabajos o simplemente que quieren hacer un traslado de sus casas a un lugar distinto? En ese sentido, esos parlamentarios tendrían que poner la voz de alerta y la campana de atención para poder ir solucionando esos problemas tan esenciales y básicos que tienen. También a propósito de estas conversaciones me decían, tenemos que ir a los centros de salud y muchas veces no nos atienden, tenemos que estar en largas listas de espera. ¿Qué hace un parlamentario para poder fiscalizar la correcta aplicación de las gestiones para poder evitar que existan tantas listas de espera? Y a lo mejor esto es un problema muy nacional, muy en boca en este minuto a propósito de muchas personas, pero al final del día poco podemos ver de las soluciones. Y en ese sentido lo que nosotros, o lo que a mí me interesa, es ser muy proactivo en tratar de generar soluciones con la autoridad que corresponda o simplemente ser el interlocutor válido para decir, a través de esta gestión es que pudimos avanzar en este tipo de soluciones. Súper, súper, gracias, gracias, Rafa. Oye, Cristóbal, quería preguntar algo, tú, por favor. O Juaco, no, yo tengo parece que más un Yo, inconveniente con el yo sonido. tengo ahí una pregunta Dale. para Rafael. Rafael, hoy día el Partido Republicano tiene un parlamentario en la región y dos tiene el Chile Vamos. ¿Cuáles son las proyecciones a nivel de partido? ¿Qué esperan para el Distrito 7? ¿Aumentar su representación o cómo creen que hacer la correlación de fuerza después de esta elección ahí parlamentaria de noviembre? Bueno, esa es una pregunta súper interesante y súper analítica. Cuando uno analiza los resultados del año pasado de la elección municipal, y específicamente el caso de los concejales, porque la elección de alcalde no es necesariamente una buena forma de poder hacer un análisis electoral, y también el tema de los cores, uno permitiría saber de que la votación que obtuvo el Partido Republicano en el Distrito 7 completo es de prácticamente 95.000 a 100.000 votos. 100.000 votos a nivel de cores y 93.000 a nivel de concejales. Con esos números permitiría concluir que se van a obtener 2 diputados, pero eso en la teoría. Nosotros lo que tenemos que hacer, los republicanos, es fidelizar esas personas que confiaron en nosotros el año pasado, eligiendo buenos concejales y buenos cores, y también aumentar esa masa electoral. Con eso podríamos generar dos republicanos o 2 parlamentarios diputados en el Distrito 7, y a eso se le podría sumar la representación que actualmente tiene Chile Vamos y podría aumentar a 4 en lo del sector. Actualmente, de los 8 diputados que existen en el Distrito 7, 5 son del oficialismo o de izquierda, si queremos darle esa denominación, y solo 3 son de derecha. Podríamos quedar en una situación de 4-4, que sería algo mucho más objetivo y mucho más realista en función de cómo se han ido desenvolviendo los últimos resultados electorales. Pero para eso hay que trabajar mucho. Esto no se gana simplemente diciendo que somos republicanos, que somos de Chile Vamos, sino que sintonizando y conectando adecuadamente con los problemas de los vecinos, de la realidad local y de las personas. Al final, las personas cuando toman una decisión no lo hacen simplemente por un eslogan, por un principio básico, sino que lo hacen en función de cómo esa persona está debidamente argumentando para poder solucionar los problemas que le están planteando. Por eso yo creo que según esos números podríamos aumentar. Hoy día, más bien, el día de ayer, conocíamos una encuesta que se publicó en un medio escrito local que daba, al parecer, esa posibilidad, que estaríamos 4-4, 4 de izquierda y 4 de derecha, pero eso todavía está en la fotografía del momento en que se tomó esa encuesta y queda mucho por recorrer. La campaña recién está comenzando en lo formal,
todos sabemos de que ya se han recorrido varias etapas, pero recién estamos comenzando con este proceso ya más formal en materia de campaña y tenemos que ver la principal encuesta, que es la que se realiza el 16 de noviembre, y ojalá que los argumentos sean súper convincentes a la hora de que el votante pueda elegir ese número de diputados de nuestro sector y si Dios lo quiere, a lo mejor un poco más. Muy bien. Ya, muchachos. Adelante, por favor. Yo que sé, quieren preguntar. Denle nomás, sin temor. Yo tengo 50, pero para compartir con mis compañeros más preguntas. Ahí está. Quería saludar a Rafael por tenerlo aquí y a ustedes por darnos este espacio, como siempre, muy agradecido. He estado súper entretenido escuchando a Rafael. La verdad concuerdo bastante con muchas de las cosas que dijo, como de que evidentemente la política necesita un cambio, necesita renovarse, la gente ya no está creyendo en lo que es la política tradicional y por eso me parece que nos hemos ido en parte mucho a los extremos. Por ejemplo, ahora nace el Partido Nacional Libertario con 70.000 militantes que lo primero que dice en sus principios es que es una respuesta a la degradación política y ahí están 70.000 militantes. Entonces, más allá de esto que puede sonar como propaganda, por ejemplo, para mí me parece un claro ejemplo de la necesidad que tiene la gente por un cambio. Pero mi pregunta va entonces, ¿necesitamos un cambio? Sí, sabemos que para este cambio hay que meter gente nueva, sí, pero ¿cómo podemos hacer para que esta gente nueva que vaya ingresando a la política no termine contagiándose de esta maldad que hay, de lo que había antes y que puedan mantenerse de forma íntegra y correcta en la política, al final para no volver a cometer los mismos errores? Bueno, tu pregunta es clave porque de alcanzar, por ejemplo, la posibilidad de ser gobiernos, ya sea en nuestro sector, hay una cosa clara que están arrojando todas las encuestas que se están haciendo hoy día en el país, es que el próximo gobierno no va a ser de continuidad, va a ser un gobierno completamente distinto a la forma que se ha estado desarrollando el gobierno hasta este minuto. Y eso significa que hay un grado de responsabilidad tremenda en la persona que tenga que asumir el liderazgo. Yo espero que sea José Antonio Caz, por algo estoy trabajando en equipo con él, pero lo que sí está claro es que, que el gobierno de Chile tiene que estar constituido por las mejores personas que siempre pongan como principio la solución de los problemas que tienen los chilenos. Y por eso cuando se hace campaña en este minuto, colocamos los énfasis en el tema de la seguridad, la reactivación económica, los temas sociales como la salud, la educación y la vivienda, porque si las personas que van a conformar el gobierno no están en sintonía con eso, significa que no están en sintonía con la comunidad, porque es la comunidad la que está clamando por la solución en esas materias. Y para que estén en sintonía con ello, significa también que tienen que tener trayectoria en el servicio público, trayectoria quizás en el mundo privado, pero haciendo las cosas bien en sus respectivas pegas y teniendo también una vida que sea a lo mejor ejemplar o intachable, que les permita decir, estamos preocupados de esto y no de beneficios personales. Algo que quizás es súper difícil porque hay mucha gente en todo grupo humano, siempre va a haber alguien que va a hacer las cosas mal. Y eso es parte también de la realidad. No podemos decir de que solamente en nuestro sector existe gente buena, muy por el contrario, hay siempre de todo. Pero sí tenemos que hacer muchos procesos de selección para poder calificar a esas personas que vengan a cumplir la misión al cual se le está encomendando. Yo hace muchos años que participo en grupos de formación con personas que tienen esta sintonía, como es por ejemplo el profesor Gonzalo Rojas Sánchez, que ha venido a nuestra zona a hacer esa charla de formación, que tienen un solo propósito, inculcar a las personas jóvenes como ustedes, para que puedan en el futuro ser parte de un gobierno y tener principios claros de que a la hora de tomar decisiones sea en función de solucionar los problemas de las personas y no en función de una ideología o en función de un beneficio personal. Ese proceso lo tenemos que hacer en cuanto sea factible, y eso digo factible porque no podemos empezar a conformar un gobierno antes de ganar, eso sería absolutamente insólito. Primero hay que correr la carrera para ganar la elección el 16 de noviembre y si no se gana el 16 de noviembre en primera vuelta, se tendrá que ganar en segunda vuelta, pero una vez que eso esté consolidado, empezar a formar los equipos que vengan a dar solución a los principales problemas que tienen los chilenos. Pero tiene que ser una selección súper bien hecha porque se tiene que cumplir determinados estándares de calidad
Del mismo modo que en el caso nuestro, cuando se eligieron los candidatos del Partido Republicano, ya hablo del Partido Republicano porque que estoy mucho más cerca y estoy en la interna, se hizo todo un proceso para evitar cualquier tipo de inconveniente respecto a las personas que se están postulando. Fundamentalmente, evitar de que tengan algún antecedente penal, algún antecedente de violencia intrafamiliar, algún antecedente económico ante DICOM, que eso de una u otra manera podría incidir en saber si la persona tiene algún tipo de conducta intachable a la hora de poder formar un eventual gobierno o bien, en este caso de los candidatos, de un parlamento mucho más adecuado a la realidad que están pidiendo los chilenos. Ah, estupendo, estupenda respuesta. Muchas gracias, Rafael. Muy bien. Oiga, está por ahí nuestro otro alumno en práctica, digo yo. Está también por ahí, eh, está muy escondido el Martín hoy día, ¿no? ¿O no, Martín? Por acá estoy. ¿Está fumando? Aquí, no. El micrófono, el micrófono. Ah, ya. Eh, yo tengo una pregunta, más que nada, todos nos dimos cuenta, nos enteramos lo que pasó el miércoles pasado en Valparaíso con una candidata republicana que fue, agredieron al equipo, donde había mujeres, adultos mayores. eh, y la pregunta es, ¿por qué cree usted que ahí sigue habiendo gente que respalda la idea de la izquierda, que siguen respaldando a la candidata Jara? ¿No cree usted que a la derecha, al sector, le falta aún seguir dando la batalla cultural para poder desmascarar la verdadera cara que tiene la izquierda, que es violenta y no intolerante? Sí, muy actual e interesante tu pregunta. Lo que aconteció la semana pasada claramente tiene que ser condenado y repudiado, porque al final lo que tiene que primar en este tipo de contiendas electorales no es la violencia física ni la violencia en ningún tipo, sino que tienen que primar los argumentos y para eso la batalla cultural y la batalla de las ideas es tan necesaria e importante. Y por eso cuando delante Cristóbal me decía o le respondía a su pregunta, a propósito de la formación de personas, es tan relevante de que podamos capacitarnos, formarnos adecuadamente para que a la hora de argumentar tengamos los antecedentes suficientes para decir por qué las cosas son de una manera y no de otra. Y no tener que recurrir a la violencia. Si al final cuando uno actúa violentamente es simplemente porque se quedó sin ningún tipo de argumentos. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer prevalecer. Ese día yo no alcancé a llegar donde estaba Ángela Carrasco, estábamos en una actividad en Peña Blanca y lamentablemente se me pasó tanto el tiempo que no alcancé a llegar a ese banderazo. Y las personas que realizaron ese acto claramente le hicieron un flaco favor no solamente a las personas agredidas, sino que también a la democracia. Recordemos que en el pasado, cuando se rompe la institucionalidad, es producto de la violencia física y verbal que tenían la clase política. Y esa lección, que es de la historia, que la tenemos que conocer porque forma parte de nuestra identidad nacional, tiene que servir de lección para que no se vuelvan a cometer esos mismos errores y que la clase política, en función de los argumentos, pueda solucionar las cosas que están pidiendo los chilenos. Cuando nosotros ponemos como énfasis de que es la seguridad hoy el principal problema, que queremos una reactivación económica para tener mejores empleos o más empleos y mejores, o cuando queremos tener una mejor salud, una mejor educación o mejores viviendas, es simplemente hacer una gestión de naturaleza política para poder darle solución a los problemas que tienen los chilenos. Pero cuando evitamos ponernos el énfasis en esas materias y tratamos de imponer nuestras ideas en forma violenta o simplemente en forma matonesca, simplemente estamos dejando de lado los principales argumentos democráticos y claramente se desvía completamente nuestra razón de ser en la política como servidores públicos.
Por eso es tan relevante tener una buena formación, tener un cierto bagaje, no solamente quizás pueda ser intelectual, sino que también de experiencia. Si al final muchas de las soluciones no necesariamente van a venir de la academia o van a venir de escuelas o de charlas, simplemente van a venir de la experiencia que te otorga el hecho de estar presente a la hora de solucionar problemas, el hecho de participar, por ejemplo, en alguna junta de vecinos, que sabes cuáles son los problemas que están afectando a los vecinos, o en algún club deportivo, o en algún centro de madre, que al final esas personas que están en el día a día saben cómo le aprieta el zapato, y para poder darle solución a ese problema que es muy menor, es tan relevante esa visión de día a día, y que puede ser complementada en otros niveles con una visión mucho más académica y mucho más ilustrativa del punto de vista intelectual. Bienvenido sea. Pero lo importante es que sean esos los argumentos y no la violencia, porque cuando llegamos a ese nivel de cierre de argumentación, simplemente estamos quebrando nuestro Estado de Derecho y nuestra esencia democrática. Rafa, yo tengo una pregunta. Tú fuiste candidato a alcalde por Valparaíso en un muy buen desempeño electoral, independiente de que no se haya logrado la victoria. Y habiendo vivido esta experiencia ya como candidato, ¿cómo llega entonces Rafael González a esta elección a las demás comunas del distrito, a Viña del Mar, a Concón, a Algarrobo? ¿Cómo se siente después de haber vivido esa experiencia, pero ya como candidato a alcalde? Sí, mira, es súper interesante esa apreciación, porque efectivamente yo, porteño, soy absolutamente innato. Yo no solamente nací, crecí, me eduqué, trabajo en la ciudad de Valparaíso, sino que también participo en muchas instituciones de la sociedad civil que son del puerto. Quizás la más característica en la que participaba, y no participo actualmente, que fue Santiago Wander, y que mucha gente me ubicaba por esa condición. Pero hay otras instituciones que sí participo a nivel local. Pero ir a conocer las realidades de otras comunas tampoco es algo tan distinto, porque al final son comunas que están muy cerca. Viña del Mar, yo también me la conozco muy bien, porque conozco muchas personas que habitan en la ciudad de Viña del Mar y tengo muy buenos amigos. Lo mismo acontece en Concón. Incluso cuando estaba en Wander tenía que cruzar hasta Mantagua, que está un poquito más allá de Concón, es parte ya del distrito 6. Pero sí me permitía recorrer prácticamente yo vivo en Playa Ancha, desde Playa Ancha hasta el otro extremo, y eso me permitía ir viendo cada una de las situaciones o los problemas que van afectando las diversas comunas que voy cruzando. Pero mi labor de abogado también me permite tener conocimiento con muchas personas, tener mucha llegada con muchas personas que forman parte de nuestras ciudades. El tema pasa también no solamente por las tres comunas que te acabo de señalar, sino que también lo que acontece en Santo Domingo, lo que acontece en San Antonio. En Santo Domingo yo tengo la particularidad que, como soy abogado, en su minuto me nombraron juez suplente de Santo Domingo, y hubo un tiempo que yo habitualmente acudía a Santo Domingo, y por tanto me sé la realidad que hay allá, que Santo Domingo también tiene una realidad muy especial o característica que no es muy similar a la de San Antonio. San Antonio tiene una vocación portuaria por esencia, y Santo Domingo mucho más un balneario que se habita más bien en la zona o sea, más bien durante el verano. Pero eso no significa que desconozcamos esas realidades. Y también está la situación de Casablanca, que ahí también tengo muy buenos conocidos, y que también es una realidad muy especial y que también requiere un tratamiento, donde quizás podamos tener una situación un poco más distante, y quizás todos nosotros lo podamos tener, es lo que acontece con Juan Fernández y con Isla de Pascua, y que es los motivos por los cuales los habitantes de allá a veces tienen ciertas inquietudes y ciertos malestares con los que estamos aquí en el continente, por decirlo de algún modo, porque no necesariamente a veces nos damos la debida preocupación respecto de ellos, y que requieren notablemente un tratamiento súper especial, porque realmente hacen patria en los lugares tan lejanos en que se encuentra, sobre todo en Juan Fernández, que hay veces que el tema de la conectividad no es lo suficientemente fácil para poder llegar o ir o venir desde esas pequeñas islas, o en el caso de Isla de Pascua, algo muy, muy parecido. Pero a pesar de todo eso, sí estamos en condiciones de poder ofrecerle un planteamiento a cada uno de los habitantes del distrito con esencia porteña. Pero y aquí quisiera solo detenerme unos pequeños minutos. Hace muchos años, quizás más de 50 años, que no existe un parlamentario que sea hijo de Valparaíso. No voy a desconocer que yo soy muy identificado con Valparaíso, y quizás esta sea la oportunidad que después de tantos años un porteño nato vuelva al Parlamento, porque
durante los últimos años han habido personas muy identificadas con la ciudad de Valparaíso, como por ejemplo el diputado Aldo Cornejo, que fue alcalde de Valparaíso, o el diputado Francisco Bortolucci, que también fue alcalde de Valparaíso. Ninguno de los dos, a pesar de su identificación con la ciudad, son hijos de Valparaíso. Uno creo que es del sur y el otro no sé de qué parte es. Pero así como no han habido alcaldes, perdón, diputados esencialmente porteños, ojalá esta oportunidad sí se dé, pero no solamente para representar la ciudad de Valparaíso, sino que para representar a todas las ciudades, a las 12 ciudades que conforman el Distrito 7. Súper. Oye, Rafa, yo te quiero agradecer por el tiempo que te has dado de poder compartir con nosotros, de responder estas interrogantes, porque yo creo que también, más allá de lo legal y de la propaganda electoral que en la cual caemos en este tiempo, es interesante que la gente pueda saber quiénes son las personas que tienen el interés por dirigir nuestras comunas, por buscar los intereses comunes, por velar por el bien común de la sociedad. Por lo tanto, creo necesario que se generen estas conversaciones, sobre todo en la radio, en estos programas que son muy escuchados por la ciudadanía, por los porteños y las porteñas, y más con un panel de jóvenes que son de primera categoría, los muchachos que están haciendo hoy día aquí una práctica radial, pero que en un par de semanas más ya van a ser de la primera división radial y para allá apuntan. Por lo tanto, yo también me siento muy grato y orgulloso de estar con ellos. Así que Rafa, como siempre, le mando el mejor deseo, que le vaya muy bien, siga con el tremendo esfuerzo, porque usted es muy metódico y además, como decía un amigo, la suerte no existe. Todo el éxito llega como consecuencia del trabajo, del esfuerzo y la dedicación, y es lo que usted está haciendo. Así que le mando un abrazo, también le mando un abrazo a Marcos, que es nuestro Master Control de Radio Portales, a Martín Álvarez, a Cristóbal Lendón y también a nuestro querido Joaquín Sangüesa, que está siempre con nosotros. Muchachos, un abrazo grande y nos vamos ya, vamos con el pleno de este miércoles. Así que sigan en redes sociales y escuchen. Chao, Rafa. Chao, chao, que estés muy bien.